que yo puedo, mis hijas se parecen a mí, pero no son iguales que yo. Entonces, nosotros no andamos, no es que ya me voy pareciendo y ahí nos conformamos y que nos estancamos. El anhelo más grande tiene que ser semejante, y semejante es un igual a, es como un icono que usted sabe que cuando presiona el icono le va a abrir el icono que usted presionó. Usted sabe qué hay detrás de ese icono. Cuando hablamos de una imagen, hablamos de eso. Te voy a presionar porque yo sé que voy a encontrar lo que tú representas, que es Cristo. Volviendo a ese diseño, hoy yo quiero hablar sobre la plenitud del ministerio, y como estamos predicándole a pastores, a líderes, ayuda de liderazgo, plenitud significa totalidad, integrar, una cualidad de pleno. Cuando hablo del ministerio, hablamos de esa asignación gloriosa que Dios nos dio. En Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante, dice que el Señor nos constituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de... O sea, te constituí no para que uses un título, sino porque hay una asignación sobre la constitución. En otras palabras, yo te llamo ministro, pero hay una asignación que por causa del llamado tienes que ejecutar. A fin de, dice la Biblia, de formar a la iglesia, de llevarla a la estatura del varón perfecto, pero sin olvidar que nosotros somos parte de la iglesia. Hay un pasaje que quiero comenzar abriendo y leyendo, y está en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 23 en adelante. Dígale al que está a su lado que llegues a la plenitud del ministerio. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo del 23 en adelante dice la Biblia: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, diga conmigo, enseñando. Dice la Biblia, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, diga conmigo, predicando. Y predicando el evangelio del reino y sanando, diga conmigo, sanando. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó, diga conmigo, liberando. 4 patas tiene una mesa estándar, porque las de hoy en día ya rompen todo tipo de gravedad para hablar del equilibrio. Y en la plenitud de Cristo hubieron 4 facetas que Jesús desarrolló todo el tiempo. Y están aquí, no sé si pueden poner el cuadro que mandamos a hacer. Dice la Biblia que Jesús enseñaba, que Jesús predicaba, que Jesús sanaba y que Jesús liberaba. El diseño del ministerio de Jesús es el equilibrio de cubrir cada faceta que un ministro debe de cubrir. Nosotros tenemos un problema, y digo nosotros porque yo también lo tengo, y es que le dedicamos tiempo a lo que somos buenos y descuidamos lo que somos malos. Tendemos a trabajar en nuestras virtudes y descuidamos nuestras desventajas, porque creemos que entre más trabajemos en lo que somos buenos, más encubrimos en lo que somos malos. Creemos que si desarrollo la fuerza o digámoslo así, la línea de mi ministerio, y no está mal desarrollarla, pero muchas veces descuidamos otra porque creemos que al ser fuerte en una cosa somos completos. Pero el estar completo es desarrollar las 4 áreas o las 4 mesas o las 4 patas, de la mesa del ministerio de Jesús. Y esta es la plenitud del ministerio: enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. En ese cuadro que se puso dice que enseñar es una voz pasiva, es instruir. Enseñar es eso que damos, los discipulados, el hablar de la palabra. Y dice que predicar es proclamar, divulgar, ser un heraldo, pregonar. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces nos vamos tanto por el área magisterial que terminamos siendo simplemente discipuladores y nunca predicadores. Y la iglesia tiene que tener una dieta dentro de las 4 facetas, dentro de las 4 patas de la mesa, o de lo que yo llamé la plenitud del ministerio de Cristo. Tengo que discipular, esa voz pasiva, digamos que esa voz que tengo los miércoles, lo discipulado, los viernes, donde instruyo, donde enseño, pero tiene que haber una predicación. Y la predicación dice que es publicar. Es cuando, cuando ya le subí el tono a la enseñanza y digo, te instruí el miércoles, pero hoy domingo vengo a predicarte. Y esto nos deja ver que hay una gran diferencia entre el discipular y el predicar, que muchas veces no tenemos en cuenta. Y muchas veces tenemos a la iglesia todo el tiempo en constante discipulado, lo cual no es malo, pero a veces a la iglesia le hace falta un gritico de predicación.
Subirle el tono y decirle, hoy ya no vengo a instruirte, hoy vengo a divulgar, hoy vengo a proclamar, hoy vengo, y proclamar no crea que es, eso es un susurro. Proclamar habla de fuerza, proclamar habla de alzar la voz, proclamar habla de convertirme en un heraldo para divulgar una buena nueva. El discipulado es instruir en la palabra y claro, tiene que estar basado en la buena nueva. Cristo jamás puede dejar de ser el centro de nuestro mensaje, pero tenemos que aprender a tener una dieta equilibrada entre el discipular y el predicar. Porque muchas veces nuestra congregación, y le hablo a los pastores, que porque todos aquí somos líderes en algún área, que muchas veces somos muy buenos enseñando, pero somos muy malos predicando. Ya vemos otros como yo que soy muy buena predicando, y no digo esto ni por orgullo, sino porque siento que es mi área, pero no soy buena enseñando. Siempre que enseño meto la pata, porque no es lo mío. El maestro es aquel que tiene la capacidad de hacer grande lo pequeño y hacer pequeño lo grande sin necesidad de distorsionar, sin necesidad de echarle salsa a los tacos. El predicador es el que hace que alguien se conmueva por la palabra, ya no para aprender, sino porque algo tiene que ser confrontado, removido, cambiado, transformado. Y la iglesia tiene que tener un pastor que trabaje en el discipulado, pero que trabaje con fuerza la predicación de la palabra. Que de vez en cuando el que se está quedando dormido brinque porque mi pastor gritó. Ay, no, eso sí hace falta la predicación. Cuando la Biblia dice que Jesús enseñaba, note, dice que cuando él enseñaba había una voz pasiva, hijitos, pero había un momento donde ya él proclamaba, él tenía otro decibel. Cuando todo es muy lineal, como que la gente se duerme. Y hay veces que la iglesia viene, hermano, y siente más emoción. El pueblo siente más emoción con un noticiero que con un mensaje. Porque nos falta, cierto, porque nos falta la dinámica de dónde subir, dónde bajar, dónde gritar, dónde no gritar, dónde ceder, dónde susurrar, dónde hacer una pausa. Y eso no es el discipulado, eso es predicación. Lograr que la gente se quede con lo que estoy diciendo desde el primer momento. No llevar a la gente a que llene una libreta. Hay una diferencia en que la gente, ¿está mal tomar nota? No, jamás. Nosotros incentivamos a la gente a que tome nota. Pero la predicación, muchas veces se dejará a la gente como, no puedo escribir, necesito lo que están diciendo, tengo que reaccionar a lo que están diciendo. Ahora no estoy para tomar nota, ahora estoy para, eso es mío, voy a gritar. Y esa diferencia tiene que estar plasmada en un ministro. Que la iglesia diga, hoy me discipularon, y otras veces, hoy me predicaron. Hoy ya no hallo dónde meter la cara. Ese mensaje era para mí. Pero ahí no termina. La tercera pata de la mesa, o el tercer escalón del que quiero hablar, es sanar. Muchas veces nos quedamos en la enseñanza, nos quedamos en la predicación, pero no llevamos a la manifestación de la palabra dada. Nadie va a creer en lo que yo digo a no ser que yo manifieste lo que he dicho. Y yo no puedo manifestar lo que yo digo si no es por medio del efecto del Espíritu Santo en mi vida. Y me uno a ese carrusel porque no sabía lo que iba a predicar mi esposo, de que yo no puedo manifestar a Dios si yo no le he dedicado tiempo a Dios. Y muchas veces, como me quedé en el escalón de maestro, me paso tanto tiempo comiendo letra que no me paso ningún tiempo comiendo del Espíritu. Y es muy fácil decir, no me quedó tiempo para orar, porque en realidad es que no tengo nada que dar, porque no tuve tiempo para el Espíritu Santo. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Y luego viene la cuarta, liberaba. Y alguien me dirá, pastora, para usted es fácil. No, no es fácil. Liberar no es fácil. Correr el riesgo de que te halen el pelo no es fácil. Correr el riesgo de que te den una galleta no es fácil. Echar fuera un demonio y que no te haga caso no es fácil. Correr el riesgo de pasar la pena y el ridículo no es fácil. Pero si tú no aprendes a correr el riesgo, tú nunca vas a tener un resultado. Y el problema es que queremos nadar sin nunca habernos tirado en el agua. El que quiere nadar tiene que tirarse donde no da pie para empezar al menos a pataletear. Comenzarás a hacer el ridículo, pero terminarás haciéndolo bien. Y en la plenitud del ministerio está en discipular, predicar, sanar y liberar. Asignación del ministerio. Dios te ha comisionado a discipular. Dios te ha comisionado a predicar las buenas nuevas. Dios te ha comisionado, ha asignado la tarea de sanar a tu congregación. Y Dios te ha atribuido la tarea como parte de la asignación de tu llamado para liberar.
Si yo no estoy desarrollándolo todo, no estoy en plenitud. Pastor, es que fíjese que esa no es mi área. Quizás tu área no es echar 200 demonios a la vez fuera, pero al menos un tirito tienes que darle. Puede que no ahorque un demonio, pero una galleta puedo darle. No al endemoniado, ojo. No vaya nadie a equivocarse. Pastora, yo sé hacer la llave el diácono. No estoy hablando de eso. No, pero es que la iglesia se prepara para lo que el ministro puede dar. La iglesia es el resultado del alimento que tú proporcionas. La iglesia demanda lo que sabe que puede consumir. Usted nunca va a llegar a un banco de 3 por kilo a pedir un préstamo si usted sabe que ese banco no tiene para darle dinero. Usted escoge el banco al que va. Esa gente tiene plata. Eso mismo apliquémoslo a la iglesia. Muchas veces la iglesia no demanda porque la iglesia sabe que el pastor no es demandable. ¿Qué le voy a exigir si nunca lo ha dado? ¿Cómo le voy a pedir si nunca me ha entregado? Estos temas no lo habla. Yo sé que esto no lo dice. Yo sé que esto no lo desarrolla. Y sin darnos cuenta lo que estamos diciendo es: tengo una falta. Todo alimento que le falte a mi pueblo es igual a un desbalance nutricional en el espíritu. Y uno como pastor tiene que desarrollar a la oveja con todo lo que necesita para que su dieta esté equilibrada. Yo tengo 4 gallinas y tengo que cambiarle la jaula. Se comen la hierba en 24 horas. Y cuando la dejo 2 días comiendo tierra, no me ponen huevo. Porque ellas me están diciendo, las bandidas, ya esto no me gusta. A veces queremos que la iglesia ponga huevos. Y no le estoy diciendo gallina porque son ovejas, pero no le estamos dando la dieta que necesita. Qué bueno que se esté riendo. Necesitamos desarrollar esa dieta. Lucas capítulo 4 verso 18. Entra Jesús, le dan la asignación de leer el rollo. Y cuando Jesús tiene el rollo en la mano, proclama la palabra y dice, palabra que nosotros nos gusta leer y repetir: mi asignación, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para... La unción no es para alardear de ella, la unción no es una etiqueta, la unción no es un título, la unción tiene una asignación. Cuando Dios deposita una habilitación para ti, es para su desarrollo. Dios sabe que tú no vas a desarrollarte jamás a 1 año de ministerio como a 20 años de ministerio, pero tienes que intentar desarrollarte. No puedes esperar montar bicicleta si apenas caminas. Tienes que desarrollarte. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los oprimidos. Predicar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanar, pregonar libertad a los cautivos, libertad, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar una vez más el año favorable del Señor a los discípulos. Ya los discipuló. Discipular, predicar, sanar y liberar. Ese es el propósito de la unción. Y lo dijo Jesús. A eso me llamó el Señor. Tengo las 4 facetas. Esto es lo que voy a desarrollar. Esto es lo que voy a traer. Este es mi objetivo. Y en ese objetivo trabajó. Y en ese objetivo se esforzó en desarrollar a sus discípulos. Y lo vemos en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 1. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 1 dice la Biblia: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. No te estoy dando poder y autoridad para que grites, te la estoy dando porque tiene una asignación. Y la asignación es sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y dice el verso 2, y los envió a predicar y a sanar a los enfermos. Una vez más, la plenitud del ministerio. Ahora solo Jesús no está diciendo, me comisionaron para esto. Luego Jesús dice, esto es lo que estoy haciendo. Ahora le dice a los discípulos, esta es tu tarea. Esta es tu tarea. Necesito que hagas algo. Pastora, no es lo mío. Hermano, aquí no se le ha muerto a alguien cuando oró por sanidad. Yo oré por enfermos que se murieron y no se sanaron. Y oré por enfermos que no se sanaron. Pero cuando nos pasa la primera vez, nos acomodamos. No, eso no es lo mío. Porque es más fácil decir eso no es lo mío que decir voy a volver a pasar pena hasta que me salga. Sí. Chacatay dirían por ahí. Necesitamos. Mire, hay un versículo que no sé si lo doy porque está demasiado duro para ser real, pero Lucas 9:41, en el verso 1 que acabamos de leer de Lucas 9:1 y 2, el Señor está diciendo, esta es la plenitud del ministerio.
Pero en el verso 41 de Lucas 9, no sé si se los di a los muchachos, sí. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Voy a explicar. No sé si me pueden los de media virar rápido al 1. Jesús dice: te mando a discipular, predicar, sanar, liberar. Verso 41, en el mismo capítulo, viene un padre, le trae un hijo endemoniado. Aquellos no pueden echar el demonio fuera y Jesús le dice: hace 40 versículos atrás les dije lo que tenían que hacer. ¿Hasta cuándo voy a soportar que no lo hagan? Versículo 1, te llamé para enseñar, o sea, discipular, predicar, sanar, liberar. Ya estaban comisionados, ya te habilité, ya te otorgué el poder de, ya tienes la autoridad, ya eres una usoxia, úsala. Y en el verso 41 llegan aquellos disfrazados: mira, Señor, fíjate que no podemos echar fuera el demonio. Y Jesús llama insoportable a aquel que teniendo autoridad no hace uso de ella. ¿Hasta cuándo se de soportar? O sea, es insoportable para el Señor entender que te comisionó para algo que tú no desarrollas. Es como que yo le diga al de seguridad: tu trabajo es cuidarme, y de pronto yo tropiecé. ¿Y dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? No, mire, pastora. No, Jorge, tu trabajo es el de seguridad. Sí, pero es que yo estaba, pero es que ese no es el tuyo. ¿Se imagina cuando llegue delante del Señor? Señor, 10,000 mensajes prediqué, y la autoridad que te di, ¿para qué la usaste? Y los enfermos que estaban en tu iglesia, ¿qué hiciste con ellos? No, es que fíjese que eso no es lo mío. En serio, hermano. Jesús le dice: insoportable. Me es insoportable el hecho de saber que los ungí, los habilité, los comisioné. Lucas 9:1, y en el 41 no pudieron hacer nada. Postdata, el Señor viene a unge a 70, algunas versiones y demás dice 72, pero bueno, el Señor comisiona un pocotón de gente más. Y cuando comisiona a los 70 le dice lo mismo: ir, predicar, sanar, vayan a las casas, pregonen paz, hagan. Y aquellos llegan y dicen: se nos sujetan los demonios. Los 70 pudieron hacer lo que los 12 nunca hicieron. ¿Cuál fue el problema? Que los 12 se acomodaban con que Jesús lo puede hacer. Y ese es nuestro problema. Cuando alguien más lo puede hacer, nosotros dejamos de hacer lo que nos toca a nosotros hacer. No es que en la iglesia hay un equipo, qué lindo, desarrolla, entrena, capacita, pero no lo hagas con el objetivo de acomodarte y renunciar a la asignación que te otorgaron a ti. Tú delegas autoridad, pero no puedes renunciar a tu autoridad. Yo puedo delegar a alguien. Aquí hay equipo de intercesores, de consejeros, de ministradores, de proféticos, escuela profética. Sí, pero hay una comisión que es mía. Y como el rendir cuentas es personal, a mí me va a tocar rendir cuentas de mi asignación. Entonces no puede ser que lleguen ovejas delante del Señor que hayan cumplido con la asignación que le entregaron al pastor. Gracias porque llegaste a la iglesia a cubrir lo que... Oye, no. Yo esto lo leo y me da temor. Insoportable le es al Señor aquel que teniendo autoridad no hace uso de ella. ¿Para qué es la autoridad? ¿Para chasquear dedo y hacer señales, hermano? No funciona. Quiero desarrollarle esto. Trabajar en la obra no puede hacernos dejar de trabajar en nosotros. Y el problema del pastor es que trabaja tanto en la obra que deja de trabajar en él. Quiere predicar fe pero sin trabajarla en él. Quiere predicar señales sin trabajarla en él. Quiere trabajar prosperidad sin trabajarla en él. Quiere predicar, hermano, fidelidad sin trabajarla en él. Yo no puedo dar lo que no tengo, pero en verdad lo que estamos es enseñando, porque no podemos demostrar lo que no tenemos. Y tenemos que empezar a dar. Pero yo no voy a dar si yo no estoy metido con Dios. Trabajar en el ministerio no puede sustituir el tiempo de Dios. A veces parecemos árbitro de oveja. Aquellos dos se bajaron, llámalos, que se pongan de acuerdo. Métete en tal lío, tal rollo. Y tenemos tiempo para todos menos tiempo para Dios. Pero queremos respaldo en el altar, y como no nos da el respaldo, el tiempo para buscar a Dios, sabemos que no hay respaldo y lo justificamos como: es que, hermano, no me dio el tiempo para predicar. Porque muchas veces creemos que es más importante predicar 1 hora y no oramos. Si usted come pan y no toma agua, se ahoga. El agua es el espíritu. Yo tengo que dar pan,
Pero yo tengo que dar agua para que mi rebaño no se ahogue. Todo lo que di se va a aplicar por medio del Espíritu Santo. Todo lo que prediqué lo va a sellar el Espíritu Santo. Pero si yo no tuve tiempo para el Espíritu Santo se termina convirtiendo en un eslogan ministerial, no en una realidad en nuestra congregación. Trabajar en lo que somos buenos nos puede llegar a hacernos justificantes de que no hemos trabajado en las áreas en las que somos débiles. No, es que esto es lo mío, muy bueno, qué bueno que eso sea lo tuyo, lo mío es gritar. Llevo 14 años gritando, no tenía micrófono arriba de los techos, pero eso no me quita el tiempo de sentarme, escuchar Biblia, llamar al viejo Gerardo, mira, al pastor Gerardo, perdóname, lo llama, mira, Jerry, cuéntame y esto, no, eso no lo digas, eso está mal, esto cámbialo, es que esto no es así, porque yo entiendo que me faltó discipulado, no lo tuve. No tuve papá pastor, no tuve ministros en mi casa, me convertí a los 2 meses, andaba dando cruzada, se me convirtieron en la primera cruzada 5,000 personas, pero no sabía Biblia. Lucas capítulo 5 lo prediqué 1000 veces, era el único pasaje que sabía predicar, el paralítico de Betesda. O sea que un día que me senté y me dije, muy buena haciendo señales, muy buena haciendo milagros, pero pésima predicación. Te escuchan los impíos, pero no los creyentes. Ok, voy a empezar a trabajar en mi debilidad, esa era mi debilidad. Voy a invertirle tiempo a mi debilidad. Voy a meterme horas leyendo. Pero llegó un momento en mi ministerio donde le metí tanto tiempo al estudio de la palabra que se me desequilibró la balanza y dejé de pasar tiempo en oración. Y empezaron a cesar los milagros, empezaron a cesar las liberaciones. Y yo me examiné y dije, ¿a dónde vas? Estás perdiendo lo que te selló por querer ser algo diferente. Y no está mal trabajar con lo que no tengo. Lo que está mal es que, hermano, desequilibremos. Por eso plenitud es un equilibrio. Trabajar en lo que soy bueno, trabajar en lo que soy malo, desarrollar lo que no tengo, el músculo de la fe, ponerla en obras. Pero nunca van a haber milagros en la iglesia si nunca llamamos a los enfermos a pasar al altar. Nunca va a haber liberación si nunca nos esforzamos por echar fuera un demonio. Si no le gritamos un demonio, la vieja que tenemos endemoniada en la iglesia, que ha pasado 10 veces por ministración, nunca va a ser libre porque queremos arreglar con discipulado lo que se arregla con liberación. Ay, no puedes disipular un demonio. Siéntate aquí, te voy a enseñar esa mentira. No, si es un espíritu de mentira, te tienes que ir. Entonces, muchas veces como pastores estamos lidiando porque nos falta la plenitud de identificar qué necesita discipulado, qué necesita liberación, qué necesita predicación y qué necesita sanidad. Felipe, perdón que hable tan rápido, pero es que tengo el tiempo contado. Felipe se movió en las 4 áreas. Hechos 6:4 estaba predicando, anunciando el evangelio, la gente era llena del Espíritu Santo. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Predicaba, discipulaba, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué hizo Felipe? Clonar el ministerio de Jesús. Predicaba, discipulaba, sanaba, liberaba. ¿Y qué vamos a decir del apóstol Pablo? Lo mismo, clonó el ministerio. Su fuerte, obviamente, la palabra. Una carta del apóstol Pablo hacía que le temblaran los juanetes al que no tuviera, porque una carta de él te hacían un escándalo. Pero no dejaba ni de orar por los enfermos, ni de liberar al cautivo, ni de hacer lo que tenía que hacer, porque esa es la plenitud del ministerio. No le dedicó más tiempo a sanar que a predicar, porque su área era la predicación, pero no dejó de sanar, ni dejó de libertar, porque eso no fuera su llamado. ¿Entiende? Felipe, sí, lo mío es las señales, los milagros, pero no dejó de predicar. Y cuando llegó y se dio cuenta de que, bueno, ya esta no es mi área, hasta aquí me dan lo que sé, llamemos a los apóstoles que sigan discipulando y yo me voy a otro lugar, a sentarme, a acomodarme, a disfrutar mi victoria. No, a volver a hacer lo que me llamaron a hacer, a desarrollar el músculo ministerial por medio de la operación de los dones y del llamado. Hermano amado, crisis te acercas. Mi anhelo es que seamos ministros completos, por eso le llamo retornando al diseño, el diseño de Cristo.
El diseño ministerial está en Cristo. Gran comisión, ir por todo el mundo, predicar este evangelio a todos, hacer discípulos. Ahí está completo, hermano. Pero postdata, esta parte de aquí, solo cuando llegue el Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo, ¿qué estaba diciendo? Ni discipular, ni enseñar, ni predicar se puede hacer sin el Espíritu. Sabemos, a veces queremos que hayan aplausos cuando no está el Espíritu. La gente no lo aplaude a usted ni lo que usted dijo. La gente sabe cuando el Espíritu está en medio de tu palabra. No es un mensaje profundo lo que hace a la gente que se le caiga la mandíbula. A veces un mensaje simple, cargado de la presencia del Espíritu Santo, va a hacer que la gente, hermano, perdón si a alguien lo ofendo con lo que digo, moquee en una silla. Qué lindo es cuando la gente copia, pero qué lindo es cuando llega un momento donde la gente dice: ya no puedo copiar, porque esa palabra me golpeó. Entonces, ¿cómo logro eso? La plenitud del ministerio. Que el Señor no te llame insoportable. Es insoportable para Dios el hecho de saber que te comisionó para algo que no estás desarrollando. No, es que yo soy pastor. ¿Para qué? No puedes dedicarle más tiempo a tus ovejas que el tiempo que le dedicas a Dios, porque entonces removiste la verdad para poner al ministerio. La verdad es Cristo. Y a veces le dedicamos más tiempo a la obra del ministerio que al que nos otorgó el ministerio. No puede haber respaldo si no le hemos dado el tiempo al Señor. El tiempo de no decir, perdón por lo que voy a decir, pero no me perdone. Como católicos leyendo estampilla: Señor, respalda mi mensaje, que seas tú hablándole a tu pueblo. Qué lindo, eso es orar, hablar con Dios. Pero ¿por qué no llegas a otro nivel? Señor, esto fue lo que yo estudié. Muy bien. Pero ahora quiero que me digas si esto es lo que tú quieres. Porque llega un momento donde discipulamos necesidades, pero predicamos necesidades. El pastor reconoce: bueno, mi iglesia tiene un área débil aquí, voy a empezar a tirar discipulado. En mi iglesia tiene un área discipular, pero la predicación, la necesidad de la predicación, quien la revela es el Espíritu Santo, y esa no va a venir si no pasamos tiempo por Dios. Y ahorita decía mi esposo algo: podemos dar el mejor de los mensajes para nosotros, el más teológico, el más hermenéutico, con exégesis, puntos, comas, palabras griego, arameo, hasta resucita lenguas muertas y habla en ellas. Pero nada de esto va a producir un cambio en la iglesia si el Espíritu Santo no está en el mensaje. Entonces, más que hablar, es: Señor, sé tú ese río que fluya. Sé tú el que hable. Sé tú el que tomes la lengua. Sé tú el que llenes mi boca. Porque ya yo estudié, ya yo me llené mi mente, pero ahora necesito que tú llenes mi espíritu para que trilles en todo lo que recibí y me digas: ok, de todo lo que estudiaste, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo quiero, esto no me quiero, esto quítalo, esto remuévelo. Porque lo que Dios quiere es que seas efectivo. ¿En qué? En tu asignación. En tu asignación. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Te has preguntado el día que te profetizaron o que te ungieron, junto con el título, con la credencial, vino una asignación? Y esa asignación es el objetivo de mi llamado. Si yo cumplo con la asignación de otro y no cumplo con la asignación mía, fracasé. No es que yo quiero ser como aquel. ¿A qué te llamaron a ti? Porque a veces nos enamoramos tanto del ministerio que dejamos de enamorarnos de Dios. Personalizamos tanto el ministerio que dejamos de completar la asignación que nos dio el Espíritu Santo. Y nosotros fuimos llamados a completar la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es completar? Llevar a cabo. Ya la voluntad está escrita, ya es de Él, el plan es de Él. Y yo que soy colaborador, voy a completar lo que tú quieres. Pero a veces queremos que el Señor nos respalde a nosotros, en vez de nosotros buscar completar su obra. Señor, respáldame en esto que voy a hacer. Y esa es tu asignación. A eso te llamé. Eso es lo tuyo. No. Señor, Dios respalda lo que Él asigna. Dios respalda lo que Él dice. Dios respalda su agenda. Dios no respalda ni agendas humanas, ni asignaciones humanas, ni enamoramientos humanos. Y a veces nos enamoramos tanto de algo que dejamos de enamorarnos del que nos llamó. Mi propósito, porque me quedan 8 minutos en esta mañana, es: quiero orar para que el Señor te habilite en fe. Cada uno da de lo que tiene,
Yo creo que lo único que tengo para dar es eso, que el Señor te habilite en fe. Anoche veíamos con el pastor Gerardo y algunos pastores en casa, tarde hasta la noche, cruzadas de cuando empecé. Regeneración de cerebros en niños con PCI, parálisis cerebral. Le decía al pastor Gerardo, me cuesta decir que tengo más de 10 muertos resucitados, porque la gente te mirará y dice, en ese pedacito de carne, yo entiendo que yo no lo resucito. Le enseñaba libros que han escrito, asambleas de Dios donde han puesto hasta cosas que han pasado, milagros creativos, diamantes, escarcha. Y digo, mira, otros lo escribieron. La seguridad del Estado en mi país tuvo que decir que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que hizo, pastora, que todo eso pasara? Nada, dependencia. Mi esposo decía algo y yo lo repito, somos títeres, marionetas del Espíritu. No tenemos control, le cedemos el control. Cuando yo cedo mi control, suceden cosas extraordinarias. Pastor, deje de querer controlar la obra. No, es que con esta técnica vamos a crecer. Le cuento, aquí no tenemos todavía discipulados. No nos ha dado tiempo con 3 años. ¿Y qué ha pasado? El crecimiento lo da Dios. Es que todo lo da Dios para que tú no te ocupes de lo que Él se ocupa. Cuando usted hace lo que a Dios le toca hacer, usted está queriéndole quitar el trabajo a Dios. Ya Dios te asignó tu trabajo. Predica, disipula, sana, libera. Métete conmigo, métete a tu habitación y yo te respaldaré en público. Yo haré lo que tenga que hacer. Hay gente que está frustrada porque quiere hacer el trabajo de Dios. Y a eso no te llamó Dios. Dios te asignó. Oye, solo este pensamiento, siéntate y revisa el día que te llamaron, la oración. Yo he revisado cientos de veces cada una de las profecías, porque a veces nos enamoramos de la recompensa o de la añadidura, pero nos olvidamos de la asignación que hay en ella. Y hay bendiciones y recompensas que van ligadas al cumplimiento de mi asignación. Ejemplo, sal de tu tierra y sal de tu parentela, y yo te llevaré a la tierra y haré grande tu... ¿O me van a hacer grande? Sí, pero ¿cuál fue la asignación? Sal. Si yo no cumplo con la asignación, mi añadidura está condicionada al cumplimiento de mi asignación. Si hay cosas que tú persigues que no vas a alcanzar porque abandonaste lo que activa la añadidura, que es la asignación que te dieron. Si yo le pongo lupa a mi asignación, yo voy a desatar todo lo que Dios tiene para mí y de su plenitud tomaré para vivir en ella. Plenitud, totalidad, trabajar en todo. Señor, ¿qué hiciste? Hiciste esto, yo lo haré. Señor, ¿qué hiciste? Fuiste aquí por un enfermo, yo iré. Señor, ¿qué hiciste? Hiciste esto por un... Ay, yo lo haré. Señor, ¿qué hiciste? Hiciste eso, yo lo haré. Señor, ¿qué hiciste? Vayamos al modelo, Jesús. De donde tomó Felipe, de donde tomó Pablo, de donde tomó Pedro. Que siendo hermano un torpe en hablar, en el primer mensaje 5,000 predicó. Ese salió y dijo, no voy a discipular, voy a predicar. Se convirtieron 5,000. Su sombra sanaba enfermo, liberaba. Y entonces, y discipulaba lo que a él le dijeron, quédate aquí con los judíos porque todavía te falta a ti también. Pero nos van a faltar, hermano, no somos ministros completos. Vamos en pos de la plenitud. Vamos a meter no la pata, las 2, las 3 y las 4. Se te va a morir un enfermo, un endemoniado te va a coger por el cuello, algo te va a pasar, te van a ahorcar por la corbata, algo va a suceder. Yo tengo mis glorias, pero tengo mis historias de vergüenza. Que nos toca, hermano, desarrollar lo que Dios nos ha dado. Ponte de pie, oro por ti, y si no tiene fe, ni se moleste en pararse. Sí, porque quizás se ponga de pie para cumplir con que me están viendo el de al lado y la cámara. A Dios no lo podemos engañar. Si tiene fe y quiere recibir lo que Dios nos ha dado, aquí voy. Te activo en el nombre de Jesús tu fe. Padre, en el nombre de Cristo, eso que tú nos has dado, esa asignación preciosa, no puede ser, Señor amado, llevada a cabo sin tu respaldo, sin tu presencia. En el nombre de Jesús, activa la fe en el que no la tiene. Activa la fe en el que no la tiene. Activa la fe en el que no la tiene. Aquel a cual su lámpara del Espíritu se ha apagado, avívalo, Señor. Que se enamore de su asignación, que se enamore de la plenitud. Padre, aviva la llama del Espíritu. Que se avive la llama del Espíritu. Que empiece a ver en ti compasión por el cautivo, por el atado, por el perdido, por las almas, amado Dios. Que empiece a ver en nosotros el desarrollo de ese llamado
llamado glorioso que tú nos hiciste. Por gracia nos has comisionado, pero nuestra responsabilidad, como dijo Pablo, es trabajar sobre la gracia para que la gracia en nosotros nos haga producir aún más. En el nombre de Jesús, que sea encendido en ti cada parte de tu ministerio, pastor, que la llama del Espíritu Santo arda dentro de ti, pastora, que el lugar donde está sea conmovido cuando hables en lengua, cuando hables del Espíritu, porque hay una realidad predicada y no un mensaje sencillamente recitado. En el nombre de Jesús, que se activen los dones, que se activen la llama del Espíritu en ti, esa comisión gloriosa que te han dado, que pueda ser activada, que hay un desborde del Espíritu, porque el Espíritu Santo te llene, que corra un río de tu ser, que corra un río de tu ser, y que ese río traiga la evidencia, no de la unción que tienes, sino de la palabra escrita, porque esto no es por lo que decimos, sino por lo que ya Él dijo. Esto no es por lo que hacemos, esto es por lo que ya Él hizo. Esto no es porque fuimos ungidos, sino porque Él nos ungió para esto. Que no nos desviemos ni en nuestra mente ni en nuestro corazón de nuestra comisión. Que el Señor encienda en ti la llama del Espíritu Santo para hacerte vibrar más y más y más de deseos por tener experiencias. Que dejes de vivir las de Pedro, las de Pablo, las de otros, para que empieces a poder contar las propias, porque el tiempo que pases con Dios te llenará de experiencias para respaldar lo escrito. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo, y bendigo que esa unción que cae hoy sobre ti habilite a todo tu liderazgo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.